trabajo y tiempo libre. En este caso, lo que vamos a ver son las UPs 2 y 3, que tienen que ver con los niños, la niñez, el juego y el trabajo infantil, que a veces se subestima este tema del juego y de los niños, y después acaba siendo uno de los temas con los cuales en los exámenes tenemos problemas. Entonces vamos a tratar de hacer como un resumen de las ideas principales de ambas UPs. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la niñez es obviamente un ciclo, uno de los ciclos de la vida, es un proceso que vivimos todos los individuos, en donde en verdad lo que se busca o lo que se espera es que los niños no sean aquellos productores de bienes materiales. Si recuerdan la clase anterior que hablábamos que el trabajo justamente es la actividad por la cual el hombre reproduce las relaciones sociales y los medios de producción, bueno, lo que se espera es que los niños no sean parte de esto. Digo que se espera porque muchas veces lamentablemente encontramos niños que están obligados a esta situación, ¿no? Ellos mismos tienen su propio mundo psíquico en donde crean, contextualizan relaciones entre ellos y relaciones con los adultos. Y todo este mundo en donde a veces, o donde muchas veces no son comprendidos totalmente por los adultos, es en donde entran los profesionales. Es una forma de analizar mucho los comportamientos de los niños, pero también hay que tener mucho cuidado, porque en ese mundo de los niños, en donde crean ese mundo, eh, muchas veces ingresan, lamentablemente, un montón de personas, como los pedófilos, por ejemplo, que tratan de meterse en el mismo lugar o ser como niños, ¿no? Porque es la única forma en que los niños se comunican y relacionan. Bien, lo que tenemos son tres características muy puntuales y es la pureza, la inocencia y la ingenuidad. Son propias de esta etapa y que muchas veces esto se ve corrompido por diferentes situaciones, ¿no? Pero bueno, acá tenemos dos cuestiones interesantes a tener en cuenta. Por un lado, lo que es la naturalización de la obediencia, ¿no?, al adulto por ser adulto y porque el adulto sabe todo lo bueno que necesita el niño y todo se justifica porque es por su bien. Y segundo, y lamentablemente muchas veces el concepto de niñez deja de lado y no tiene en cuenta ese concepto de niñez que decimos, ¿no?, que tiene pureza, que tiene inocencia y demás, deja fuera a niños donde son explotados, donde son golpeados, discriminados, abusados, prostituidos, ¿no? Entonces tiene que ver con esto, ¿no? Son niños y entonces no aplica ese concepto de niñez, de pureza, de inocencia, ¿no? Justamente en Netflix salió el otro día una película que se llama Abu, que es de los refugiados, y es un niño de 5 años eh, que quiere salir de África y irse a Europa, a España, porque el padre vivía ahí. Bueno, en el medio pasa un montón de situaciones y entonces esto es lo que demuestra que claramente entonces ese niño no tendría o no encajaría dentro de ese concepto de niñez. Es como si pensáramos solamente que la niñez es algo positivo y en verdad y lamentablemente hay un montón de situaciones que traen eh, cuestiones también negativas dentro de la situación, ¿no? Pero bueno, empecemos hablando sobre qué es el juego. Eh, el juego es la única actividad que forma parte a lo largo de todo el desarrollo de la vida de los individuos, que va cambiando, que obviamente no va a ser el mismo juego que jugamos cuando tenemos 2, 3 años, 15, 20 o 50, sino que a medida que vamos creciendo, las actividades y los juegos van cambiando porque los intereses también van cambiando. Una de las ciencias sociales que más estudia esta cuestión del juego fue la psicología, ¿no? Ribot, que es como el padre de la psicología francesa del siglo XX, él
establece que el jugar era una consecuencia, digamos, de acumulación de energía, básicamente. Y Wundt, que era un alemán, dice, de alguna manera, intenta explicar cómo las actividades desenvuelven diferentes instintos y aprendizajes para la vida. Por eso es tan estudiado el juego, ¿no? Es cómo a partir de un juego, cómo a partir de una actividad, los individuos o los niños empiezan a aprender y a desarrollarse y también a mostrar ciertos comportamientos, ¿no? Que pueden ser marcantes de algunos perfiles o de algunos abusos o de diferentes situaciones, ¿no? Tanto positivas como negativas. Cuando el otro día hablábamos de todo lo que era el concepto histórico, digamos, de toda la trayectoria histórica del trabajo, también sucede con la cuestión del juego, y esto es que en verdad uno podría decir que el niño en el siglo XIX era considerado un pequeño hombre, un pequeño individuo, en donde las actividades, las formaciones que recibía y todo, eran siempre en función de la actividad de su padre. Entonces, el juego que hacían era siempre jugar a lo que harían de adultos. Siempre tenía esa relación, no tenían otra digamos, no existía la creatividad de los juegos porque lo único que existía era eso, ¿no? Entonces se relaciona directamente un quehacer laboral con un quehacer social. Están íntimamente relacionados, ¿no? Jugamos, eh, por ejemplo, soy siempre hago estas paradojas con las películas, pero por ejemplo, Corazón de Caballero, no sé, esa es re vieja, dice un poco más o menos cuántos años tengo, pero cuando Heath Ledger era niño, jugaba a ser caballero, quería ser caballero, bueno, que es después caballero. No, era como, en esa época no existía otro tipo de juego que hoy podemos encontrar millones de variedades y creatividades, en esa época se correspondía el labor con lo social, intentando imitar esa vida adulta, obviamente. Eh, el siglo XX es el siglo que nosotros le llamamos el siglo del niño, porque de alguna manera aparece la pediatría en el área de la medicina, aparece la psicología infantil dentro de la psicología, el psicoanálisis con los niños, y acá tenemos dos grandes marcantes de lo que es el conocimiento y el desarrollo de los niños, que son Barlow y Piaget. Barlow es quien habla de las emociones y el desarrollo emocional de los niños, y Piaget, que es el que va a hablar sobre justamente las etapas de desarrollo cognitivo, educativo, ¿no? El padre de la pedagogía. Entonces, es el siglo donde más importantes descubrimientos tenemos. Importante saber acá es que el juego evoluciona en diferentes etapas, ¿sí? Con diferentes características, y esto se pregunta mucho en los exámenes. La primera etapa es en donde el niño es bebé y solamente tenemos juegos con el cuerpo y en solitario. Piensen, estamos hablando de un bebé de meses, en donde todo lo que tiene que ver con lo sensoriomotriz es la base principal digamos, los reflejos son la base principal de este tipo de actividades. Básicamente se basa en la repetición constante de aparecer y desaparecer cosas, ¿no? Le llama esta atención, por eso cuando uno le hace a los bebés esto de ponerse la mano en la cara, y dice ¿dónde está, dónde está, acá está, y el bebé se ríe, es porque realmente eso es lo que le llama la atención en el juego. Lo repite y lo repite y lo repite, y podría estar así un largo rato, porque en verdad la función para él más importante tiene que ver con la simbolización, ¿no? Es un camino que va después a dilucidar en las próximas etapas esta cuestión de la inteligencia y esta cuestión del desarrollo de simbolizaciones. Pero hasta el momento todavía el bebé no tiene conciencia de todo este proceso, entonces es un mero acto de repetición, que después va a terminar en un proceso de simbolización. Pero eso lleva un tiempo, ¿no?
La segunda etapa es el momento en donde aparecen los objetos en movimiento y en este caso él todavía no entiende cuál es la separación de la madre y él. Quiero decir, la separación de los objetos, ¿no? Se siente como que está ligado a la madre y por eso los bebés en este momento suelen tener un apego muy importante a la madre, más que cualquier otra persona, si es que tiene, obviamente. Eh, y sigue mucho los objetos, ¿no? El desarrollo de la visión, en este caso, para, para observar por dónde van, qué hacen, cómo se mueven y demás, le llama poderosamente la atención. La tercera etapa, que es la de los 2 años, alrededor de los 2, 3 años, es la etapa con que ya juegan con juguetes, propiamente dichos, y es la etapa que se conoce como Forda. ¿Por qué se llama Forda? Bueno, porque Freud eh, observó a su pequeño sobrino Hans ver cómo hacía mover un carretel de un hilo, ¿sí? Y lo empujaba de un lado y del otro, o sea, tiraba del hilo, se iba el carretel, tiraba de vuelta del hilo y se acercaba el carretel. Fort da es por viene del alemán, ¿no? Fort de ir y da de venir. Entonces observó al niño detalladamente y entendió que no solo el movimiento, sino que la cuestión de la forma en que llamaba al carretel, eh, como lo impulsaba y lo comandaba y lo mandaba, y eso le causaba un placer. Freud entonces utilizó este modelo. ¿Qué se buscaba? Se buscaba que entendiéramos a partir de acá que el niño ya forma parte o empieza a entender que los objetos ya son separados a él, que en la etapa anterior él seguía entendiendo que eran una sola cosa y que ahora no, ahora el niño está separado de los objetos, que ejerce una pulsión sobre el objeto. Recordemos que pulsión para Freud es el deseo, ¿sí? La expresión de un deseo que está dentro del inconsciente. Entonces, el niño de alguna manera le causa placer esto de mandar y comandar y hacer que un objeto, en este caso, lo obedezca, que vaya y que venga en función de lo que él quiera, ¿no? Entonces, se evidencia ese goce, eh, se quiere observar también la repetición. El niño en este caso está mucho tiempo mandando, trayendo. Es la etapa en donde los niños son más demandantes en este sentido. También pensemos que esto lo observó a principios del siglo XX. Lo digo porque hoy por hoy podemos ver niños de 2, 3 años hiperestimulados y con una pantalla del celular o una tablet constantemente, y bueno, entonces acá encontramos tal vez algunas otras características más que Freud en ese caso no tenía la posibilidad de ver, ¿no? La cuarta etapa es el del cómo sí, what if del inglés, que va hasta los 6 años. Repito, las etapas no son tan taxativamente cerradas, no es que probablemente esta etapa del what if sea hasta los 4 o 5 años, dependiendo si los niños van al jardín y cuánto tiempo pasan ahí, porque este what if lo que significa es empezar a agregar ficción con los elementos con los cuales juega, ¿no? Empieza a presuponer una representación mental mucho más compleja. Acá ya necesita otros niños para jugar, por eso yo decía lo del jardín, pero los necesita, pero a la vez no interactúa. ¿Qué quiero decir? Que empieza a jugar como, por ejemplo, jugamos a la mamá, jugamos a la familia, jugamos a la escuela, jugamos al doctor, pero cada uno tiene un rol, no es que están jugando con la misma cosa o siendo la misma persona, porque el niño en este caso no quiere eso, lo que quiere es que haya otros jugando el mismo juego, pero no con los mismos elementos. Quiero decir, si jugamos a la mamá, por ejemplo, como las nenas en el jardín, cada una tiene su muñeca, no la misma muñeca. Digo, en este caso es
es clara la diferencia, no comparten en este sentido, pero sí le empiezan a agregar esta ficción, ¿no? Jugamos a la cocina, jugamos a cocinar, jugamos al programa, empezamos a ver cómo la realidad la llevan al juego, por eso se llama el cómo sí, del cómo sí, ¿no? Del what if, porque tiene que ver con esto, con muchas veces cómo observan a los adultos a su alrededor y juegan en función de eso, ¿no? Lo ven, por ejemplo, acá en Rosario tenemos el jardín de que está en el Alto Rosario, en el shopping, que es el mundo de los niños o algo así, en donde se ve todo este mundo miniatura, ¿no? Se ve el supermercado, se ve el correo, se ve un avión, se ven los, una sala de médicos, digamos, todo eso en función de lo que juegan los niños en esta edad particular. En la quinta etapa, que es la que empezamos a encontrar ya en la escuela, en la primaria, es el juego que se llama juego reglado, en donde acá ya sí interactúan con otros niños, ya es necesaria esa interacción, y donde comienzan juegos reglados simples. ¿A qué nos referimos con esto? A que como el niño no se concentra demasiado tiempo, las reglas del juego tienen que ser muy directas y muy breves. Por ejemplo, cuando están en actividad física en la escuela, juegan a que el que pasa la línea pierde o el que toca la pared, no sé, se salva. Digo, son juegos bastante rápidos, bastante dinámicos, en donde efectivamente necesitan el intercambio con otros niños, pero que son cortos, son breves. ¿Por qué? Porque esto los prepara para la última de las etapas, que es el juego reglado propiamente dicho, y los deportes. Y acá tenemos que tener mucho cuidado porque esta cuestión es preguntada en varias UP, entonces esto lo tenemos que tener en cuenta, cuáles son las diferencias entre una etapa y la otra, ¿no? Acá ya tenemos reglas y consignas claras y adecuadas. Los juegos reglados son la base de los deportes adultos y el trabajo en sociedad, entonces de alguna manera los prepara para lo que es la responsabilidad, el premio, ¿no? Hay lazos sociales con otros niños, hay intercambio, hay trabajo en equipo si estamos haciendo algún deporte, se trata de básicamente de incorporarlos a diferentes instituciones sociales que no sean la escuela y la familia solamente. Y si uno tiene que comparar esta etapa con la anterior, porque podemos estar teniendo deportes en ambos, por ejemplo, lo que sucede en la etapa anterior es que si jugamos, por ejemplo, al fútbol, no hay quien gane y quien pierde puntos. Entonces, cuando estamos hablando de niños de 5 o 6 años, ¿no? De la etapa anterior, eh, como que son premiados todos. A diferencia de esta etapa, en donde ya sí hay un campeón, tenemos puntos, se gana, se pierde, se premia a los niños la responsabilidad si van a los entrenamientos, si juegan. Entonces, se los prepara de alguna manera para lo que sigue, ¿sí? Por eso es tan importante en este sentido. Bien, ahora, según Florencio Escardó, que es un psicólogo, dice que jugar es una actividad que une psicológicamente al niño, o que está unida psicológicamente a un niño, que no se lo puede separar. El juego del niño es imposible, eh, es propio y es lo único que los ata. Entonces es un factor que es indispensable para el desarrollo no solo intelectual, sino motor y afectivo del niño. O sea, que es importantísimo, por eso es toda la actividad psicológica que se ha desarrollado a lo largo de esto, de la observación de esta actividad, ¿no? Porque de alguna manera lo que va a hacer es permite asimilar todo lo que es la actividad real y a la vez revivir diferentes experiencias que les resultan placenteras, les resultan emocionales, eh, pero que tenemos que tener cuidado porque no se resuelven los conflictos emocionales acá o de esta forma con los juegos, sino que, por ejemplo, si una psicopedagoga o una psicóloga quiere observar a un niño que fue abusado, que ha tenido algún, algún problema dentro de su hogar, por ejemplo, lo que hace es
entrevistarlo a través de juegos, y en los juegos va charlando con el niño. No es que a través de solamente cómo juega el psicólogo lo va a entender, sino que... A ver si ahí volvió. Compartiendo la pantalla. Esperen un segundo. Tenemos que tener en cuenta que la clasificación del juego, en lo que es la psicología genética, tiene diferentes etapas también. Entonces hay que tener, por un lado, los juegos sensoriomotores, o sea, los que van de las primeras 2 etapas del juego, en donde dijimos que acá las adquisiciones motoras, la experiencia, la práctica de aprender jugando es fundamental. La segunda, o sea, que serían las otras 2 etapas, es la del juego simbólico representativo, ¿sí? Entonces acá empiezan a codificar diferentes experiencias, de alguna manera pueden tener imágenes, acontecimientos vividos, digo, esta emulación de que jugamos a cocinar con plastilina o jugamos a que hacemos una torta con agua, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas. Y el juego sujeto a reglas, que son las etapas que siguen, son el reglado y el reglado propiamente dicho, en donde empezamos a tener esta idea de cooperación, de competición, de juegos en sentido de actividad en equipo. Es toda esta cuestión diferente a las etapas anteriores, ¿no? Que nos preparan, como decíamos, para la sociedad. Ahora, perdón, la UP3 habla sobre el trabajo infantil y los derechos en este caso, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuándo trabajan los niños? El problema acá es si la escolaridad es la primera etapa de obligatoriedad de los niños. Entonces, la escuela es un trabajo y entonces el tiempo libre sería de descanso y de juego. Esa es una hipótesis que se plantean los autores y Dinello acaba diciendo que el trabajo, o en el trabajo siempre hay una valoración exterior, y esto es lo importante. El juego no tiene esa relación de alguien que me valoriza lo que estoy haciendo, porque ya es un valor en sí mismo. O sea, que el trabajo está siempre de alguna manera regulado o reglado en términos de producción, de utilidad, de dinero. En cambio, el juego es definido como una actividad vivida, como una ficción, como una parte fuera de las obligaciones de la vida. Entonces, por ejemplo, el niño que está en el parque corriendo, andando en bicicleta, está tirándose a un tobogán, esa es una actividad de juego. Y ahora el niño que, por ejemplo, está en su casa ayudando a su mamá a hacer la comida, cuidando a su hermano, que trabaja, digamos, de alguna manera, es considerado trabajo. ¿Por qué? Porque recibe una recompensa en aprobación, sea de la madre, por ejemplo, si es alguien que compite, qué sé yo, gimnasia rítmica, deportiva o en algún deporte a nivel competitivo, se ve claramente que es una forma de trabajo, porque lo que necesitamos es la recepción de la recompensa, cosa que en el juego no. Y esa es una diferencia sustancial entre lo que es el trabajo en el niño y lo que es el juego en el niño, ¿no? Ahora, tenemos que tener también en cuenta que los niños forman parte de, obviamente, lo que son los derechos, los que forman parte de quienes adquieren derechos. Y primero tenemos que aclarar qué son los derechos humanos, y yo no voy a hacer un análisis muy largo sobre esto, ya que ustedes lo vienen viendo desde el MIU, o sea que lo único que voy a decir es que los derechos humanos tienen una idea sustancial de respetar la dignidad de los seres humanos, independientemente de las particularidades individuales que tengamos.
Es una declaración que surgió en el marco de las Naciones Unidas. Antes, digamos, apenas se fundan las Naciones Unidas, una de las primeras cosas que se declaran es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tienen 4 características especiales y esto es sumamente importante. Son universales, todos tenemos derecho por el simple hecho de ser personas. Son imprescriptibles, esto quiere decir que no pueden existir hoy y mañana no, sino que tienen validez siempre, toda la vida. Son inalienables, o sea que yo no le puedo dar un derecho a uno y a otro no, y son irrenunciables, ¿sí? No se puede renunciar a los derechos humanos. Ahora, hay 3 tipos de derechos humanos, los de primera generación, los de segunda y los de tercera, en donde encontramos en primera generación los derechos individuales, los civiles y los políticos, y son los primeros derechos que surgieron, se necesitaron justamente en un marco surgieron después de la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos, así que a fines de 1700, 1776 y 1789, entonces surgieron en este contexto, ¿no? Se buscaba la integración física, la integralidad física, la igualdad ante la ley, los derechos a la vida, digamos. Todos estos derechos surgen como consecuencia de estas 2 revoluciones. Ya en el siglo XX encontramos lo que son los derechos de segunda generación, y acá encontramos los que hablan de derechos de igualdad, que en la otra no teníamos, derechos económicos, sociales y culturales. Acá tenemos, o lo que se busca es que el Estado de alguna manera sea el medio que satisfaga las necesidades materiales que tienen los ciudadanos. Entonces estamos hablando del derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a la salud, digamos, toda esa complementariedad de derechos que necesitamos a los individuales anteriores. Y luego los de tercera generación, en este caso estamos hablando de los derechos colectivos, de los derechos de solidaridad, y son de la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? Acá estamos hablando de los derechos que tienen que ver como derecho a la paz, derecho a un medio ambiente sano, derecho al derecho sostenible, al derecho sustentable, digamos. Todas las cuestiones que habían quedado fuera de ese marco, pensando en un colectivo, ¿no? Los otros pensábamos en individualidades tal vez, y en estos empezamos a hablar de colectivos. ¿Qué diferencia encontramos entonces entre los derechos de la infancia, los derechos del niño y los derechos humanos propiamente dicho? Principalmente es que los derechos del niño no son algo que complementa a los derechos humanos, y esto es importantísimo, sino que son derechos humanos. La Convención de Derechos Humanos existe porque de alguna manera da un marco más importante a estos derechos que ya están cubiertos dentro de la Convención o la Declaración de Derechos Humanos. Y porque hay derechos que no pueden ser aplicados tanto en adultos como en niños y al revés. Entonces, hubo que crear una declaración que sea propia para estos niños y que es la Declaración de Derechos del Niño, de Niña y del Adolescente. Es un tratado dentro de Naciones Unidas también, que reconoce en 1989, no hace muchos años, a estos derechos de los niños. Es un tratado muy, muy importante, fue ratificado por casi todos los países, por 190, en el mundo tenemos 192, así que hay 2 países que no firmaron, y estos son Somalia y Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que si Estados Unidos, por ejemplo, quiere juzgar a un adolescente por un crimen de asesinato, lo juzga como un adulto. Entonces va a una correccional y tiene un juicio como un adulto, y no dentro de lo que es el marco de la Convención de Derechos del Niño, que tiene una protección diferente y que el juzgamiento en este caso es diferente. Van a correccionales de menores. Digo, hay un montón de cuestiones que ni Estados Unidos ni Somalia aceptan en este caso o reconocen.
Nuestro país, Argentina, ratificó de alguna manera la convención en el 90, un año después de la firma, o sea que la establecemos como propio, y en el 94 forma parte de lo que es el artículo 75, inciso 22, que es donde se le da la misma importancia a la Constitución que a tratados internacionales de derechos humanos, y en este caso forman parte. Tenemos además la ley 26.061, que es la de la protección integral, que se sancionó en 2005, y es importante esto porque lo que hace es aplicarle una obligatoriedad a la convención. Entonces es como darle un marco mayor al cuidado de esos niños. ¿Cuál es el derecho más importante? Bueno, no existe un derecho más importante porque los derechos de la infancia son todos indivisibles, son todos interdependientes. Entonces están uno vinculados con el otro. En la convención solo se los enumera por una cuestión de orden, pero no porque uno sea más importante que el otro. Entonces, cuando en un caso, por ejemplo, existe un conflicto de derechos, no hay uno más importante que el otro, sino que hay que tener cuidado en que se cumplan y se cuiden absolutamente todos estos. Por ejemplo, los principios de los derechos de los niños tenemos el cuidado de la primera infancia, y esto tiene que ver con los programas integrados en diferentes frentes, como puede ser la nutrición, la vacunación, la atención neonatal, ¿sí?, de la primera infancia, a la educación, ¿no?, esta igualdad del acceso de niños y niñas, y esto es importantísimo porque aunque nosotros en América Latina no lo vivamos, en países como por ejemplo la India, Bangladesh, las niñas, o Afganistán mismo, y los países que forman parte de del TAM, ¿sí?, Turkmenistán también, son países en donde no les permiten a las niñas la educación después de los 7 años, en su mayoría, ¿no?, por cuestiones religiosas. Entonces, bueno, no están cumpliendo, digamos, con esta igualdad de acceso. Y la protección de la infancia, que tiene que ver con el desarrollo de protección, que tiene que ver con la familia, con el cuidado, con las leyes que hay para proteger a estos niños, ¿no? Hablando del trabajo infantil propiamente dicho, lo que tenemos que pensar es que es cualquier trabajo que es físico, mental o social y moralmente perjudicial al niño, que afecte a su escolaridad y le impida el juego, ¿no? Esto es básicamente lo que se les niega, lo que se les niega es el derecho a ser niños, básicamente, porque no se les está dando la oportunidad de jugar y porque muchas veces lo que ha sucedido es que no se les da el lugar para estudiar, sino que encontramos, por ejemplo, cuántos niños encontramos en la calle buscando en la basura, cuando esos niños deberían de estar en la escuela, ¿no? En Argentina, el trabajo a menores de 16 años está rotundamente prohibido, y entre los 16 y 18 está permitido siempre y cuando sea con la firma de un padre, sino que tiene que estar autorizado por alguna cantidad de horas, son 4 horas por día, no pueden trabajar de noche y demás. Menores de 16 años está totalmente prohibido. ¿Qué pasa? En los últimos años se logró reducir mucho el trabajo infantil en la Argentina, pero hoy todavía tenemos lamentablemente más de un 12% de niños y niñas que realizan algún tipo de trabajo, sea fuera de la casa o sea dentro de la casa. Y esto también hay que tenerlo en cuenta, porque el trabajo dentro de casa tiene que ver con lo que yo decía antes, el cuidado de los hermanos, los quehaceres del hogar, es mucha la actividad. Lamentablemente en el cuaderno del alumno hay algunos porcentajes un poco antiguos, traté de actualizarlo lo más que pude, pero bueno, se estima que entre el 2010 y el 2016
Si bien hubo una reducción en la tasa de propensión al trabajo del niño, todavía hay un número muy grande que trabaja fuera del hogar, y esto es lo preocupante. Hay arriba de un 7% que trabaja para algún familiar o para algún conocido y gana dinero entre los 5 y los 7 años de edad. Un 4% hace un trabajo doméstico intensivo, o sea, lo que hace es las tareas del hogar. Y tenemos, bueno, como dije, un 12% de la infancia que realiza algún tipo de trabajo. O sea, esto significa que más de 1 millón de argentinos, de niños argentinos, está trabajando. Y claramente esto para mí en los últimos 4 años tiene que haber aumentado, sin dudas. ¿Cuáles son los tipos de trabajo infantil que tenemos? Son 3: el trabajo insertado, el informal y el marginal. El insertado es el que realizan regularmente y que tienen características como si fuese de un empleo o de un oficio, y acá podemos pensar a los que trabajan en los supermercados, los que trabajan en las ladrilleras, los que trabajan en construcción, ¿sí? El trabajo infantil informal, que tiene que ver con tareas que están relacionadas al cuentapropismo, ¿sí? El trabajo adulto, o sea, quienes están en las calles vendiendo flores, el que lustra botas, el que vende pan, por ejemplo, arriba del colectivo, lapiceras, ese tipo de actividades. Y el marginal, que tiene que ver con ya actividades que están próximas a la mendicidad, y esto es quienes mendigan básicamente. Entonces estamos hablando del limpia parabrisas, el que directamente pide una moneda, ¿sí? En este caso, lo que decimos es que el niño está sometido a un triple desgaste. ¿Por qué? Porque es el desgaste que le ocasiona la actividad laboral, el desgaste que le ocasiona si es que va a la escuela, y el tercero es el que se produce cuando es un trabajo invisible o doméstico. ¿A qué nos referimos con esto? A todas las cosas que tienen que afrontar los niños dentro de hogares en donde los que se ven obligados a trabajar. Ahora uno puede pensar, ¿cómo se erradica el trabajo infantil? ¿Cómo hacemos para que no haya niños trabajando? Primero tenemos que pensar en que tenemos que reducir la pobreza. Estos niños salen a trabajar justamente porque hay una necesidad, no porque quieran hacerlo, ¿no? Entonces, y esta cuestión es el centro, el epicentro del por qué trabajan. Y después tiene que ver con lo conceptual y tiene que ver con cómo definimos la infancia, ¿no? Entonces, si definimos a la infancia como algo que tenemos que cuidar, como algo que tenemos que mantener fuera de lo que es el mundo de la producción y de la reproducción material, entonces tenemos que quitarla, ¿no? De ese epicentro. En cuanto a la legislación que tenemos en Argentina, tenemos principalmente las legislaciones o las ratificaciones que tienen que ver con el marco de la Organización Internacional del Trabajo, y en este caso la Argentina ratificó todo lo que tiene que ver con los convenios sobre las formas peores de trabajo y sobre la edad mínima de admisión del empleo. Hasta 10 años atrás era hasta los menores de 18 años no podían trabajar. Hoy se puede, mayores de 16, con un marco, como les decía antes, autorización de los padres, no pueden hacer trabajo nocturno, no pueden trabajar más de 20, 30 horas semanales, digamos, hay todo un marco que cuida a esta cuestión, ¿no? ¿Cuál es la importancia, digamos, de la evaluación de las legislaciones? Que tengamos en cuenta principalmente en que Argentina tiene un marco legal muy, muy importante, que la última fue la ratificación del 2005 de la ley 26.061, pero que a su vez hay otras, digamos, que la solventan sobre los trabajos peligrosos, sobre la menoridad, sobre la sanción penal por parte de un adulto que contrata menores, digamos, hay un marco que cuida a esta cuestión. Ahora lo que nos tenemos que preguntar es todo ese trabajo que está fuera de la legalidad, todo ese trabajo que los niños hacen como trabajos marginales, y cómo erradicamos eso, ¿no?
Pero bueno, tener en cuenta entonces las definiciones que surgen de niñez, las etapas del juego, fundamental, y el trabajo infantil son siempre posibles preguntas de exámenes. Bueno, la clase que viene seguiremos con el resto de las UPs y espero que les haya ayudado en resolver algunas dudas sobre el tema de los niños y los juegos. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.